Hola, muy pero muy buenas tardes para todos. Otro miércoles que estamos juntos y hoy con este tema. ¿Quién fue Enki y Enlil? Qué tema tan interesante y, como decía David, tan largo como para desarrollar. Pero yo, como siempre, les voy a compartir esta información desde la información para que ustedes, cada uno comparta lo que siente, lo que piensa sobre este tema, lo que sabe, o al escuchar esta información digan, no, así no lo pienso yo. Todo es válido. Para algo compartimos y vamos creciendo juntos. Así que esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Enki viene de En, Señor, y Ki, tierra, o Ea, que es compuesto por los signos E, templo o casa, y A, que es igual a agua, como lo denominaron los acadios y babilonios, asociándolo quizás a un antiguo dios acadio. Se le asocia con el mundo acuático y reina en el Apsu, un lugar situado en las profundidades de la tierra, donde fluyen las aguas primordiales. Enki, Nudid Mud, algo así como hacedor, es el dios de la sabiduría, señor de la magia, la construcción, las artes, el diseño y la creación. Es uno de los tres dioses más importantes con Enlil y Anu de la cultura mesopotámica, surgida en el valle de Tigris y Éufrates. Según la leyenda, los grandes dioses sacrificaron al dios menor Jetsu-El y crea a la humanidad mezclando la carne de Dios y su sangre con la arcilla. Existen diferentes versiones de la creación de la humanidad en el ámbito mesopotámico y en cada una el dios sacrificado es diferente. Luego, Enki les instruyó sobre rituales de purificación para el primero, el séptimo y el 15º día de cada mes. Después de que la diosa madre también varía, mezcla la arcilla, toda la tropa de dioses escupen saliva sobre ello y luego la diosa madre y Enki realizan un ritual mágico y Enki recoge 14 trozos de arcilla, de los cuales creó a 7 hombres y 7 mujeres. También es el creador de Apkallu, Abgalú, gran hombre del mar o hombre del gran mar en sumerio, espíritu sabio, mitad hombre, mitad pez, que ejercieron de sacerdotes de Enki y consejeros de los primeros reyes mitológicos. Su templo principal era el Engur, situado en la ciudad de Eridu. Enki era el detentor de los los decretos preordenados inmutables de los dioses, o fuerza impersonal que fundamenta las instituciones sociales, las prácticas religiosas, la tecnología, los comportamientos, costumbres y las condiciones humanas que hacen posible la civilización tal como los sumerios la entendían. Sus símbolos eran la cabra y el pez, que más tarde se refundieron en una única bestia denominada Capricornio. De ahí que astronómicamente se asocien a la constelación de Acuario y Capricornio, aunque también se la relaciona con el planeta Mercurio. Se representa como una figura masculina portando o vertiendo agua. Enlil, en la mitología sumeria, a veces Elik en textos posteriores acadios, era el dios del cielo, del viento, las tempestades y la respiración, y fue adorado además por otros pueblos mesopotámicos, como los acadios, babilonios, cananeos y asirios, y así lo atestiguan sus inscripciones en tablillas. Se ha propuesto dos orígenes para el nombre Enlil. Según el primero, vendría del sumerio En, señor, y Lil, tormenta o viento, por lo que su nombre
significaría literalmente señor de la tormenta o señor del viento o dios del viento. La otra opción, más reciente, indicaría una sumerización de la raíz semita il Dios, la misma que da origen a los términos El y Alá, que significado así Dios Señor. Su nombre se encuentra asociado frecuentemente al término Kur, que hacía referencia a montaña y a extranjero, y así su hogar era el Ekur, la casa montaña, y los adjetivos asociados al dios era Kurgal, gran montaña, y Lugal, Amaru, rey de las tormentas. Parece indicar que Enlil era un dios del clima, y en Mesopotamia el clima no marcaba la bonanza de las cosechas, ya que ésta dependía del curso de los ríos, sino solo su desgracia y malogro. Esto explica el carácter temible de Enlil, que solo se manifiesta en hechos negativos, como las grandes tormentas, las inundaciones y los cambios de curso de los ríos. Así, en el mito del diluvio mesopotámico, es Enlil quien abre la compuerta del cielo para acabar con los molestos humanos. Según los antiguos textos sumerios, el dios sumerio Anu, el supremo señor del cielo, el jefe titular actualmente reinante del árbol genealógico sumerio, tuvo dos hijos. Era Enki, Ea, señor de la tierra y agua, cuya madre era Antu, y Enlil, Liu, señor del aire y el señor de los comandos, cuya madre era Ki. Estos dos medio hermanos no se llevaban bien, y el hecho de que Enki había sido el primero de los Anunnakis a aventurar un viaje a la Tierra para comenzar una operación de minería de oro, cuando este esfuerzo aparentemente no produce oro en cantidades suficientes, Enlil fue traído, ordenada y armado con un nuevo plan, y el programa fue revisado para extraer oro de las minas profundas de la tierra. Según los textos sumerios, como se detalla en el Génesis de los Reyes del Grial, durante la visita de su padre, Anu, el propietario ausente de Arqueotipo, los Anunnakis tomó una decisión. Los dioses habían estrechado juntas las manos, habían echado partes y se habían dividido, y Anu luego subió al cielo. Para Enlil la tierra fue sujetada, los mares encerrados como en un lazo, y ellos habían dado a Enki el príncipe de la tierra. Suena justo, pero sin embargo, como Lawrence Garden señala, Enki no estaba contento con la promoción de su hermano, porque aunque Enlil era el mayor de los dos, su madre Ki era la hermana menor de Anu, mientras que la madre de Enki, Antu, era la hermana mayor. Verdadera realeza, afirmó Enki, avanzaba como una institución por línea materna a través de la línea femenina, y por este derecho de ascendencia Enki sostuvo que él era el primogénito de la sucesión real. Yo soy el gran hermano de los dioses, yo soy el que ha nacido el primer hijo del divino Anu. Si hay una filosofía de Enki, se manifiesta y se explica en sí a principios de Mesopotamia y el pensamiento egipcio, donde el verdadero creador del universo se manifestaba en la naturaleza y que la naturaleza envuelve tanto a los Anunnakis y a los seres humanos. La naturaleza, como la gran madre, seguía siendo suprema a pesar de cualquier esquema patriarcal de lo contrario. Es cierto que la reivindicación de su derecho de nacimiento de Enki, el que se basa en una sucesión matrilineal, esencialmente el enlace de ADN mitocondrial que se transmite por completo a través de la línea femenina, era en el mejor interés de Enki. Pero Enki fue también el abuelo materno que vino en ayuda de Inanna cuando las cosas iban mal durante su descenso a los infiernos. Con la llegada de Enlil, que en sus mejores intereses debía degradar la línea matriarcal de la sucesión y la naturaleza misma, todo cambió. La gran madre fue destronada y reemplazada por un hombre supremo. La idea de la cooperación, como lo demuestra el Consejo de Anunnaki, fue reemplazado rápidamente por la competencia, y la armonía fue abandonada a favor de la sumisión. El Dios Supremo
se convirtió en abstracto y se perdió ninguna conexión física con el hombre o la naturaleza, y por lo tanto la relación entre la naturaleza y el ser humano también destruidos. Cuando Enlil llegó a la ciudad, se produjo un nuevo acuerdo conjuro puesto en marcha. Según Laurence Gardner, el principio dominante de la nueva idea se basa totalmente en el mayor temor de Enlil, quien fue conocido por haber instigado el diluvio, en no advertir a los seres humanos, en no hacer cualquier intento de protegerlos y haber facilitado la invasión y destrucción de Sumeria civilizada. Aquí era una deidad que no reparó en misericordia para aquellos que no cumplen con su autoridad dictatorial. Abraham había experimentado de primera mano la vengativa de Enlil en la caída de Ur, y él no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con su propia supervivencia. Incluso estaba dispuesto a sacrificar la vida de su hijo, Isaac, para apaciguar al Dios implacable. Eso lo dice el Génesis. El sabio oriental Henry Frankfurt resumió la situación al hacer el punto de que los que sirvió Jehová deben renunciar a la riqueza, la satisfacción y el consuelo de una vida que se mueve en sintonía con los grandes ritmos de la tierra y el cielo. Bramley ha señalado que por lo tanto encontramos a Enki como el culpable que intentó enseñar a los primeros hombres, Adán, el camino a la libertad espiritual. Esto sugiere que Enki destina su creación, el Homo sapiens, que se adapta para el trabajo en la tierra, pero en algún momento cambió de opinión sobre el uso de la esclavitud espiritual como un medio. Desde una perspectiva bíblica, fue Enki quien, con la ayuda crítica de su media hermana, Ninki, creó a Adán y Eva. Fue Enlil, por otra parte, que creó el Edén, y Enki era la serpiente en el jardín que instó a Adán y a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que era infinitivamente más beneficioso para su crecimiento espiritual. Fue Enlil que lo expulsó del Edén, mientras que Enki estaba allí para vestirlos. Vale la pena señalar que Secharia Sitchin afirma que la palabra bíblica de serpiente es Nahas, que viene de la palabra raíz nish, que significa descifrar para averiguarlo. En otras palabras, Enki, el dios de la sabiduría. En el tiempo de Noé, que era Enlil que había creado el gran diluvio, inundación como una forma de acabar con la humanidad, porque supuestamente hizo mucho ruido, o bien se negaron a advertir a los seres humanos ni a hacer nada para salvarlos o ayudarlos para salvarse. Enki, por otra parte, al parecer contra los órdenes de los Anunnakis, que Enlil ahora controlaba, entrega los planos a Noé para construir el arca, y así se salve con su familia y probablemente un buen número de artesanos útiles y sus familias. Enki incluye también la semilla de otros seres vivos, un tipo natural de la que hay que hacer. En los textos sumerios tenemos las historias de Enki y Enlil, y en su mayor parte no hay porciones dedicadas a cada uno. Pero en el Génesis, Enlil parece que reina suprema. Enlil sabía desde el principio que una libra de buen esfuerzo de relaciones públicas vale una tonelada de la verdad. Abraham y sus descendientes sirvieron a Enlil y siguieron sus preceptos. Los egipcios estaban protegidos por Enki, y en base a las prácticas de gestión de los alimentos durante las sequías devastadoras en la época de Jacob y José, estaban haciendo mucho mejor que los seguidores de Enlil. Obviamente, Noé apoyó al caballo más derecho, en el cual Enki comparte el barco planificado con el muchacho honrado, quien más tarde Enlil reclama como suya. Pero en un momento dado, alrededor del año 2000 a.C., se desató el infierno.
en una guerra de humanos contra humanos, de Enki contra Enlil, completó con todo tipo de subterfugios diplomáticos en la mezcla Sodoma y Gomorra, y se llevaron la peor parte de la acción y fueron destruidos por armamento nuclear bombardeado. La decisión de esto no fue como era de esperar debido a la instigación de Enlil. En su lugar se debe a las acciones de sus hijos, Ninurta y Nigal. La consecuencia radiactiva de sus acciones luego dio lugar a la destrucción final de la civilización sumeria cerca del 2000 a.C. Curiosamente, este evento en los anales de la Tierra resultó ser una especie de Waterloo del Nil. No es que el chico Dios dio a la fuga, pero a partir de entonces la idea de acciones unilaterales fue un poco más limitado. Enlil ya no era el señor indiscutido del mando entre sus pares. Como Laurence Garden lo expresó, este concepto confuso y sin precedentes de Jehová, siendo cierto cuando estaba mal, honesto cuando era deshonesto, nació de un miedo inherente de su poder de venganza e ira sin límites, ya sea como Jehová en el Génesis o como Enlil en el registro de la Mesopotamia. Fue él quien había instigado las invasiones semíticas que llevaron a la confusión de lenguas y a la caída de Sumer. Era él quien había provocado la inundación devastadora y que era él quien había nivelado las ciudades de Sodoma y Gomorra, no a causa de su maldad, como se relata en el Génesis, sino por la sabiduría y la visión de sus habitantes, como se muestra en la paráfrasis de Sem-Copta. Fue Jehová quien había eliminado a los israelitas de su patria y su envío en 70 años de cautiverio por el rey Nabucodonosor II y sus 5 sucesores de Babilonia, que hacia abajo a King Belshazzar 545-539 a.C. Este último caso es fundamental como otro punto de inflexión en la guerra de Enki y Enlil, ya que refleja un momento alrededor del año 600 a.C., cuando Enlil fue un paso atrás desde el control manifiesto de la tierra, un hecho que no necesariamente implica un paso atrás desde el control encubierto. Secharia Sitchin ha dado un enfoque diferente, decididamente a favor de Jehová, pro Enlil en sus escritos, aunque admite que la complicidad de los hijos de Enlil en la destrucción de Sodoma y Gomorra se tiende a culpar a la mujer, que es decir, Inanna, para seducir al rey Shulgi de Ur y destruyendo una civilización una vez floreciente. Sitchin también carga el hijo de Enki, Marduk, quien se convirtió en el dios de Babilonia, con ser tal vez el principal culpable de todas las malas noticias que se conservan en lo que Sitchin se refiere como el siglo fatídico. En un momento, en su libro Las guerras de Dios y de los hombres, Sitchin escribe: había un gran júbilo en la tierra cuando el gran templo fue dedicado a Enlil y Ninlil, la esposa de Enlil, en el año 1953 a.C. Fue solo entonces que las ciudades de Sumer y Akkad fueron declarados oficialmente habitables de nuevo, y así adivinar en primer lugar quién fue el responsable de ser inhabitable. Para apreciar el sabio continuo de Enki frente a Enlil, es interesante observar su lugar en el árbol genealógico, Sumeria, también conocido como la Gran Asamblea de los Anunnaki. Marduk, que se convertía en el dios de los babilonios, fue primogénito de Enki y el de la esposa de Enki, la diosa Dabkina. La otra esposa de Enki era su media hermana, Nin-Kursag, que significa montaña de la reina, y la señora de la vida, también conocida como Nin-Ma, la gran dama. Enlil también estaba desposado con Nin-Kursag y su hijo fue Ninurta. Por otra esposa, Ninlil-Sud, Enlil tuvo un segundo hijo,
Nana Suen, conocido como el Brillante. Nana y su esposa Nigal fueron los padres de Inanna y Shar, quien fue llamado por los babilonios, y que se casó con el rey pastor Dumuzi, este último dado en el libro del Antiguo Testamento semita de Ezequiel como Tamuz. Otro hijo de Enlil y Nilin fue Nergal, rey de los infiernos, que se casó con Eres Kilgal, la reina de los infiernos, la hija de Nana y Nigal, es decir, la hermana de Inanna, y la madre de Lilith, que se convirtió en sierva de Inanna, su tía materna. Lilith es también conocida como la primera esposa de Adán, pero fue Lilith quien lo rechazó y así incurrió en la ira de todos los varones dignos que rechazan en el planeta. Según algunas versiones, Inanna era también la nieta de Enki, así como de Nin. Esta extraña situación fue crítica en el clásico cuento de Inanna de sus descensos a los infiernos. Es decir, Enlil hizo la vista gorda, mientras que Enki queda encantado con la joven Inanna. Aún más crucial para la trama fue el hecho de que Inanna era también una favorita del supremo Anu. Así ella, perpleja en cuanto a lo que ella pensó, nunca ella podría salirse con la suya, y entonces se marchó. Su historia ha sido bien dicha en 2 libros de Susan Ferguson, Inanna de Evoluciones y Inanna Hiperluminal. La señora Ferguson no incluye al hijo de Enki, Marduk, como el malo de la película, pero por otro lado mantiene a Enki como el favorito. Hablando de Marduk, no solo era el archienemigo de Inanna, como Marduk estaba bien enojado, casi todo el mundo a su alrededor. Incluso su padre, Enki, debe haberse preguntado de dónde salió mal en la crianza de su primer hijo. Una pregunta bastante común a cualquier padre. Hay que admitir que Marduk fue, sin lugar a duda, un dolor grave para Enlil, y Enki, por lo tanto, podría haber tenido momentos de genuino orgullo, así como Enki puede haber sido dado el control manifiesto temporal sobre la Tierra durante la era de Piscis. Marduk, quien fue identificado con el planeta Marte y por lo tanto el signo astrológico de Aries, había asumido que estaría a cargo durante la era de Aries. Dependiendo del tiempo asignado a cada signo, probablemente el tiempo real empleado en el signo era de Aries, de Marduk, probablemente iba desde aproximadamente 2000 a.C., por lo tanto este era su tiempo, y las guerras de dioses y hombres contactadas por Sitchin fue en gran parte los intentos de Marduk para arrebatar el control del Nil y los Anunnakis que apoyaron este último. El hecho de que se convirtió en una guerra muy sucia no es necesariamente culpa de Marduk. Por el hecho es que alrededor de los años 1950 a.C., después que el hijo de Enlil, Ninurta, había dejado de reunir a las tropas de Anunnaki en su propio nombre y completamente bombardeando de su aventura a Sodoma y Gomorra, Marduk finalmente tuvo su oportunidad. Señor Anu, señor de los dioses que vinieron del cielo a la tierra, y Enlil, señor del cielo y de la tierra, que determina el destino de la tierra, decidido a Marduk, primogénito de Enki, las funciones de Enlil sobre la humanidad, y le hizo grandes entre los dioses que miran y ven. Llamado Babilonia por su nombre para ser exaltado, se hizo supremo en el mundo y estableció para Marduk en medio de ella una realeza eterna. Marduk de Babilonia en la última instancia se vengó de los partidarios Enlil, conocido como los hebreos, que se había opuesto el reinado de Marduk y que posteriormente pasó 70 años en cautividad. Durante este tiempo, Enlil nunca levantó una mano para ayudarles, en opinión de Enlil, que era bastante prescindible. Obviamente, alguien, a diferencia de su patriarca ancestral, Noé, había dejado de apostar por el caballo adecuado y por algún tiempo, es decir, la era de Aries,
Marduk se hizo cargo de la subyugación de los seres humanos de Enlil, política de la clase de esclavitud. Pero la era de Aries, a diferencia de la era de Piscis, fue afortunadamente breve y tenía la clara ventaja de preparar a los Anunnakis de Enki para hacerse cargo de alrededor de 600 años antes de Cristo, cuando se inició la era de Piscis. Como ven, muy pero muy interesante todo esto. Y ahora tenemos a Eugenia, que sabe mucho, al igual que Giovanni, para comentarnos y decirnos qué piensa de todo esto, si es historia, si nos informaron bien, si aprendimos bien en las religiones, o es todo más o menos lo mismo y lo tenemos con distintos nombres. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos, y ahora sí escuchamos a Eugenia.